Hola, bienvenidos a la tercera edición de CeibaDevFest Virtual, un evento para Latam sobre tecnología e innovación. Mi nombre es Isabel Collazos, soy Agile Coach y los voy a estar acompañando, moderando este espacio. Bueno, este es un evento que se realizaba por 10 años y en ediciones pasadas se había llevado a cabo de manera interna. Sin embargo, desde el 2020 lo abrimos a toda la comunidad. Bueno, les cuento un poco de cómo hemos llevado estas charlas en el día de hoy. Tenemos 3 canales, uno técnico, uno metodológico y hay uno que es un mix con metodológico y técnico. Entonces, las charlas arrancaron a partir de las 9 de la mañana, esperemos que todos se hayan conectado y van hasta las 5 de la tarde, así que todavía tenemos tiempo para que nos acompañen en estas charlas. Les recuerdo que todas las charlas quedarán grabadas y las podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Bueno, ¿dónde pueden ver la agenda de nuestras charlas? En nuestra página www.ceiba.com.co/CeibaDevFest. Y un recorderis, de 12 a 1 tendremos un receso, pero a la 1 p.m. los esperamos en este canal técnico. Tendremos la charla de Scott Hasselman, Understanding Technology Through System Thinking. Están todos cordialmente invitados, no se la pierdan. Bueno, si desean hacer publicaciones en sus redes sociales, pueden mencionarnos como @CeibaSoftware y utilizar el hashtag CeibaDevFest. Recomendaciones para que puedan disfrutar de este espacio. Bueno, que estén en un espacio tranquilo donde puedan escuchar sin interrupciones. Dejen sus preguntas en el chat de la transmisión y al finalizar no olviden compartir con nosotros cómo les pareció este evento. Bueno, y en este espacio contamos con la charla de la importancia de la observabilidad en microservicios. Entonces aquí en esta charla vamos a entender la importancia de la observabilidad y cómo se puede aplicar con un breve ejemplo con logs, métricas y trazas. Bueno, y para esta charla le damos la bienvenida a Juan Pablo Otero. Les voy a contar un poquito de Juan Pablo. Juan Pablo es un apasionado por aprender e implementar buenas prácticas y técnicas de desarrollo en los proyectos. Además, le encanta compartir el conocimiento. Entonces, pues nada, bienvenido Juan Pablo, este espacio es todo tuyo. Hola Isa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero que todo a todos los asistentes. Gracias por su tiempo, por estar acá. Y bueno, vamos a iniciar. Hoy les quiero hablar sobre, como decía Isa, la importancia de la observabilidad en microservicios. Bueno, este soy yo, Juan Pablo Otero, trabajo como coach técnico y vamos a iniciar entonces. Esta será nuestra agenda. La agenda que tenemos para el día de hoy, primero que todo quiero contarles o desarrollar mi charla basada en un problema de la vida real. Entonces, quiero exponerles un caso con el que hemos interactuado en la vida real y que sé que muchos se van a identificar con él. Vamos a hablar de esa problemática inicial. Posteriormente, vamos a hablar sobre qué es la observabilidad y qué nos soluciona la observabilidad sobre esa problemática planteada. Posteriormente hablaremos de los 3 pilares de la observabilidad, que son los logs, las métricas y las trazas. Finalmente hablaremos sobre un estándar que nos permite implementar observabilidad, que se llama OpenTelemetry. Y finalmente haremos un laboratorio. Entonces, ese será como cada uno de los pasos que tenemos durante la charla. Y bueno, vamos a iniciar con la problemática que les estaba planteando. Entonces, imaginen la siguiente problemática. Esto es un software para reservas de vuelos, para compras de vuelos en una aerolínea. Y básicamente lo que este software permite es que a través de diferentes componentes, de una orquestación de componentes, podamos lograr como objetivo venderle un tiquete a una persona. Este software se encuentra desplegado en producción con Kubernetes y hay una característica que les quiero mencionar y es que de estos componentes que encontramos tenemos un componente que es el frontend, un frontend que está construido en Angular y ese frontend le hace peticiones HTTP a un componente que se llama reservas. Reservas tiene que hacerle peticiones HTTP a otro componente que se llama clientes. Reservas también le hace peticiones a otro componente que se llama vuelos. Y vuelos hace peticiones a un sistema externo de vuelos. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez no tenemos en nuestra aerolínea para ofrecerle etiquetes,
pero podemos venderle etiquetes de un aliado nuestro. Entonces podemos ir a preguntarle, venga, aliado, ¿usted tiene disponibilidad de etiquetes en esta franja horaria o en esta ruta para esta fecha? Entonces, eso es como la petición inicial. Después de que la persona selecciona el vuelo, hace una petición a reservas, encolando un mensaje en Rabbit para que luego entre el sistema de facturación y se genere todo el proceso de facturación electrónica. Ese es como el sistema, un sistema distribuido, un sistema muy común como nos lo encontramos hoy en día. Y quiero contarles algunos problemas que tiene ese sistema para ver si de pronto algunos de los que están acá se sienten identificados con alguna de estas problemáticas que les haya pasado en la vida real. Primer problema, ¿qué hacemos desde el equipo de desarrollo o de soporte si nos dicen que a los usuarios les está tardando más de 5 minutos poder dar clic en reservar? Y como consecuencia de esto, las personas se están yendo para otra aerolínea. Es decir, tenemos un sistema distribuido en el cual muchos usuarios ya se han quejado y dicen, no, yo no he podido comprar los tiquetes por esa aerolínea porque está muy lenta, entonces me estoy yendo a comprar los tiquetes por otra aerolínea. ¿Qué pasa ahí? Es que si ustedes ven a primera, no es fácil darse cuenta dónde está el problema. ¿Por qué? Porque hay muchos componentes que interactúan acá. ¿Cuál? Uno es el frontend, una base de datos, otro componente, el backend, otra base de datos. Hay alrededor de 9 componentes interactuando entre sí, logrando un objetivo común. Y para ayudarme cuenta, digamos, de manera rápida, cuál es el componente que está lento o me está generando la lentitud o es una lentitud generalizada, pues me voy a tardar, ¿cierto? Y como equipo de soporte o equipo de desarrollo enfrento un gran problema si no tengo estrategias como las que les voy a presentar ahora. Otro problema que tenemos es qué hacemos si nos dicen que solo a algunos usuarios les está saliendo una ventana de error al momento de hacer el pago. Hemos tratado de replicar el problema, pero no hemos podido. Es decir, nos dicen, ve, hay un error que es como fantasma, le aparece a unas personas sí y a otras personas no. ¿Cómo hacemos para que identifiquemos ese problema y no perdamos estos clientes? Porque finalmente la pérdida de un cliente es pérdida de dinero para la compañía y a su vez, pues, pérdida en toda la logística que esta despliega. Y otro problema es un usuario nos dice que realizó el pago, pero al consultar la reserva no le aparece. Es decir, dice, yo logré hacer todo el proceso, pero voy a la página y trato de consultar la reserva y no me aparece. Yo quiero saber qué pasó con mi reserva. ¿Qué hacemos desde el equipo de soporte o de equipo de desarrollo? Pues presentamos un gran problema si tenemos alguna herramienta que nos ayude a rastrear qué fue lo que pudo haber pasado. Espero que los que están acá en la charla se hayan identificado un poco con estos problemas si les ha tocado ser parte de un equipo de soporte o de desarrollo. ¿Ok? Y basado en esta problemática, vamos a hablar de las siguientes alternativas de solución. Entonces, digamos que hoy en día tenemos unas arquitecturas muy distribuidas que nos dan muchos beneficios, pero a su vez nos ponen grandes retos, como estos. Muchas veces cuando teníamos un monolito, es decir, la reserva, todo el frontend, incluso todo la consulta de vuelos y todo se hacía en el mismo lugar, pues tal vez no era tan difícil darse uno cuenta dónde era que estaba el problema. Con facilidad uno podía lograr ir a mirar el log y decir, bueno, acá me botó un error y ya. Pero hoy en día sabemos que en producción podemos tener 20 instancias del componente de reservas. ¿Cómo sé cuál fue el que falló para ir a revisar el log si no tengo algo que me ayude? Es un poco complejo. Entonces, las arquitecturas actuales vienen hoy en día con temas de contenedores, orquestadores, microservicios, funciones serverless, integraciones, muchas integraciones, lo cual hace que estos componentes sean mayormente efímeros. ¿Qué significa que un componente es efímero? Pues que yo creo una instancia, esa instancia puede generar una carga de trabajo o responder una carga de trabajo por cierto tiempo, pero con el pasar de, no sé, un día se reinició y yo ya perdí casi toda la información de esa instancia, ni siquiera me doy cuenta que eso existió, simplemente levanto otra como un contenedor, como una función serverless y finalmente pues ya no me importa la que perdí.
Entonces eso nos trae grandes retos, porque si una instancia se me está reiniciando constantemente, puedo estar perdiendo los logs. Ustedes saben que los logs quedan a nivel de la instancia y uno generalmente cuando lo llaman de que hay un problema, pues lo que hacemos todos los desarrolladores o equipo de soporte es ir a revisar los logs. Y si la instancia se me reinicia, yo pierdo los logs. Entonces, por lo tanto, estoy perdiendo información valiosa para encontrar el error. A medida que estas arquitecturas de software se vuelven más distribuidas, es decir, hay tantos componentes interactuando entre sí, enfrentamos el problema de saber exactamente por qué pasa algo. Necesitamos tener visibilidad. Y por la visibilidad es que surge toda la teoría que se llama observabilidad, ¿cierto? Necesitamos observar, necesitamos tener visibilidad de qué es lo que pasa en un sistema cuando ocurre algo. Es decir, si hay algo que nos dicen está ocurriendo, yo necesito inmediatamente recurrir a algo que me permita saber qué es lo que está ocurriendo. Incluso la observabilidad va más allá. La observabilidad me debería permitir predecir antes incluso de que los usuarios me empiecen a llegar todos. Yo podría empezar a alertarme, acá está pasando algo raro, sin que generalmente lo que detona un problema es que todos los usuarios se quejan. Ese es el peor o uno de los peores problemas que podemos tener desde el punto de vista de despliegue de una aplicación si no tenemos observabilidad sobre ella. Entonces, ¿qué es la observabilidad? La observabilidad, basado en esta problemática, creo que ya sabemos qué es comprender lo que sucede en cada componente y sus interacciones, de modo que podamos detectar y resolver problemas para mantener la eficiencia y confiabilidad de sus sistemas y la satisfacción de los clientes. Es importante entender que la observabilidad surge con el objetivo de poder satisfacer también requerimientos de negocio, es decir, poder lograr que el sistema esté tanto tiempo disponible, que las peticiones tengan un tiempo de respuesta aceptable, que es lo que conocemos como unos requerimientos no funcionales desde el punto de vista de arquitectura. Entonces, la observabilidad se divide en tres grandes pilares. ¿Cuáles son los pilares? Los logs, las trazas y las métricas. Los logs, creo que muchos estamos familiarizados con los logs. Creo que los logs no hay mucho que explicarlos porque los logs son esos registros de texto estructurados, generalmente estructurados. El peor caso es que no estén estructurados, sino que se impriman en un archivo o algo sin una metadata, como una fecha o un evento que lo desencadenó, o un hilo, o una clase donde se lanzó. Ese es importante que los logs tengan esos metadatos. Entonces, esos logs generalmente son los que nos indican o nos informan algo y quedan registrados en un archivo. Posteriormente tenemos las trazas. Las trazas muestran la actividad de una transacción o solicitud a medida que fluye a través de las aplicaciones. Este sí es un concepto que tal vez para muchos es nuevo. Si ustedes ven, a mí de nada me sirve el log, ¿cierto? Si yo no sé exactamente en dónde fue el punto de fallo y quién fue el que desencadenó el punto de fallo. Entonces, las trazas me permiten saber dónde fue el punto de fallo y identificando el punto de fallo, puedo ir a mirar qué fue lo que falló. Y tenemos las métricas. Las métricas son valores representados como recuentos o medidas que a menudo se calculan o se agregan durante un periodo de tiempo. Hay algo acá súper importante y es que en la observabilidad yo debería poder cruzar un log, una traza y una métrica en un instante específico de tiempo. Es decir, yo necesito saber por qué falla un sistema, pero lo necesito saber en un instante de tiempo específico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero ver todos los logs, trazas y métricas que ocurrieron exactamente a la misma hora, porque no me interesa si me dicen, ve, una métrica que dice que hay 100 peticiones que han fallado, pero eso es un acumulado de todos los días desde que está encendida la aplicación. No, yo necesito saber durante este espacio de tiempo que los usuarios me están reportando que hay un problema, yo necesito identificar qué fue lo que pasó con ese problema. Entonces, en ese mismo instante de tiempo. Un poquito más de detalle que es un log. Esto es un log, básicamente todos lo conocemos. Un log es una estructura de tiempo, ¿cierto? Que tiene además una metadata que es la severidad
es importantísimo que en nuestras aplicaciones manejemos bien la severidad, porque eso es lo que va a permitir al sistema de telemetría, al sistema de observabilidad, identificar si hay problemas o no. Ejemplo, si yo digo que cuando no hay vuelos disponibles es un error y lo lanzo como un error en mis logs, pues está generando un falso positivo, porque que no haya vuelos disponibles no es un error del sistema, es un error de negocio. Y por ende, los errores de negocio nunca me deberían alertar problemas de infraestructura, problemas de soporte de un software. Entonces es importante que nosotros como desarrolladores estemos manejando de la manera correcta las severidades en los logs. Estos son logs a detalle. Las trazas las vamos a poder ver así. Ahorita vamos a ver en el ejemplo. ¿Qué son las trazas? Las trazas nos dan una idea general de lo que sucede cuando un usuario o una aplicación realiza una solicitud. ¿Qué es una traza? Una traza me va a decir exactamente, apenas ocurra un request, por decirlo así, una petición, un clic de un usuario, ese clic de ese usuario, cómo navegó por todo mi ecosistema de la aplicación. Y me va a decir exactamente, de este punto pasó a este punto, acá se tardó tanto tiempo, luego pasó a este componente, luego pasó a este componente, se tardó tanto, y en este componente falló. Inmediatamente, como yo encuentro el punto de fallo, puedo ir a mirar los logs. Entonces, algo que no les dije en la diapositiva pasada es que siempre tenemos que entender que los logs nos muestran qué es lo que está pasando, es decir, es el detalle más bajo y nos dicen qué ha pasado. Las trazas nos dicen dónde está pasando, entonces, ¿qué ha pasado los logs? ¿Dónde está pasando las trazas? Y finalmente, bueno, y por teoría no se los dije acá, pero ¿cómo logra esto? Esto se logra con algo que se llama un Correlation ID. Digamos que hay algo, que ahorita lo que les voy a explicar, que está interviniendo cada una de esas peticiones, incluyéndole un ID único a esa petición. Porque cada que nosotros tenemos un error en un log, nosotros no sabemos exactamente ese log a cuál petición pertenece. Es decir, hay un usuario que me dice, ve, no pude realizar el pago, pero yo voy al log y miro que hay 20 errores. Voy al sistema de logs y me dice que hay 20 errores, pero yo no sé exactamente cuál de esos errores en el log pertenece a ese usuario. Entonces, ese es un problema de los logs, pero que solucionamos con las trazas. Las trazas me dicen exactamente dónde estuvo el error y cuál fue el error reportado para esa traza. Ok, y finalmente tenemos las métricas. La métrica es una medida, simplemente la métrica es una medida capturada en un espacio de tiempo de ejecución y básicamente las métricas lo que me dicen o que me informan es que algo está pasando. Simplemente una métrica me dice, cuidado que algo está pasando. Las trazas me dicen dónde está pasando y los logs me dicen qué está pasando. Eso es lo que tenemos que entender siempre en observabilidad. Si yo puedo determinar eso en un sistema, yo tengo observabilidad. Si yo tengo algo que me diga que me empiece a informar inmediatamente o me lance una alerta a tu celular o a tu correo que te diga, cuidado que algo está pasando, inmediatamente tú puedas ir a entrar y mirar dónde está pasando, e inmediatamente te puedas dar cuenta qué fue lo que pasó. Eso es lo que soluciona la observabilidad. Entonces, un detalle, ¿qué es una? Ahorita lo vamos a ver en el laboratorio, ¿qué es una métrica? Es, por ejemplo, una métrica, informar el número de peticiones erróneas en un determinado rango de tiempo. Yo quisiera saber cuántas peticiones, por ejemplo, los que están acá familiarizados con el protocolo HTTP, cuántas peticiones han retornado código 500 en un espacio de tiempo. Y si yo empiezo a ver que en los últimos 5 minutos tengo una tendencia incremental de peticiones erróneas, inmediatamente es que algo está pasando y algo se está deteriorando en mi sistema. Entonces, es algo que hay que intervenir. Y finalmente, pues les quiero presentar, les acabé de hablar de lo que es la teoría de observabilidad. Miren que ahí no les he hablado de cómo se soluciona esto, porque una primera podría decir, no, es muy duro hacer eso, porque pues qué tal uno desarrollar un sistema que le haga eso, es súper complejo. Pues no, hay ya estándares, hay sistemas que finalmente han identificado este problema y lo han estandarizado. Entonces, ¿qué es lo cuál es el estándar que les quiero hablar hoy? Se llama OpenTelemetry. OpenTelemetry es un estándar que
que de pronto algunos han escuchado, otros, que se llamaba Open Tracing, Open Census. Digamos que hace algunos años se fusionaron y sacaron como lo mejor de cada uno y crearon OpenTelemetry. Entonces, OpenTelemetry es la manera, un estándar, ¿cierto? Aceptado en la comunidad, muy aceptado, que nos permite hacer esto sin mucho esfuerzo. Es decir, casi que unos clics de configuración te van a permitir tener toda esta información de tu aplicación. Clics de configuración, no de desarrollo. Es decir, tú no deberías, tú incluso podrías hacer observable una aplicación sin tener que intervenir el código. Entonces, no siempre hay que tenerlo en cuenta desde el inicio. Lo podemos, incluso ya en aplicaciones que tengamos hoy en producción, podemos implementar esta estrategia. Entonces, ¿de qué se trata esta estrategia? Es una librería que instrumenta el código. Ya les voy a explicar qué es instrumentación, que acá está la clave de esto. Independientemente del lenguaje, con soporte para instrumentación automática y manual. Es decir, esta librería, yo se la pongo a mi código, ahorita les voy a decir cómo, y inmediatamente esta librería es capaz de empezar a medir todo lo que yo les acabé de explicar, los logs, las trazas y las métricas. Esta librería es capaz de empezar a sacar esa información y a recolectarla para posteriormente almacenarla. Entonces, ¿qué es además OpenTelemetry? Es una implementación de extremo a extremo para generar, emitir, recopilar y procesar y exportar datos de telemetría. La telemetría finalmente es lo que nos permite medir el comportamiento de un sistema. Entonces, ¿qué es OpenTelemetry? ¿Cierto? Un poquito más a detalle. Es que para que un sistema sea observable, se tiene que instrumentar. ¿Qué es la instrumentación de código? De pronto acá hay muchos que están familiarizados con la instrumentación de código, pero los que no, pues les explico un poco qué es la instrumentación de código. La instrumentación de código es la adición de un código sobre mi código. Es decir, yo tengo mi código productivo. Imagínense que este es mi código productivo. Y yo como que abrazo, como que empiezo discúlpenme, se me fue la palabra. Yo tengo mi código y cuando yo le pongo un código encima, ese código encima va a ser capaz de detectar, ¿cierto? Como todos los métodos que tiene la aplicación, solito, él es capaz de identificar ese código y va a ser capaz de poner como unos, por decirlo así, unos escuchadores. Entonces, cada que se ejecute un método, él pone un escuchador. Y en ese escuchador, él va por encima, como en mi código productivo, recolectando toda la información. Apenas la petición termina, él saca esa información y la envía a un colector de información. Eso es lo que es instrumentar. Instrumentar generalmente se usa para obtener métricas, trazas y enviarse, pues, a lo que les dije, a un backend de observabilidad. Hay varios, hoy vamos a ver algunos backend de observabilidad, pero esa es la importancia de lo que es la instrumentación. Nos debe quedar claro que en la instrumentación yo no tengo que desarrollar nada, más que hacer unas configuraciones desde el punto de vista de desarrollo, más que de desarrollo desde el punto de vista de despliegue. Es decir, yo tengo un código y le pongo otro código encima. Estos son un artefacto, otro artefacto, y ese artefacto se lo ato a este y este es capaz de empezar a sacar toda la información de mi código. Ok, y esta es la arquitectura de OpenTelemetry. Acá, ¿qué les quiero explicar? Esto generalmente vemos que acá cada uno tenemos un microservicio y en el microservicio tenemos un código de la aplicación. Es decir, yo tengo, ahorita les voy a mostrar, yo tengo un microservicio que se llama reservas. Y dentro de reservas tengo un código, que ese código, yo quiero ver qué pasa sobre ese código, es decir, yo lo quiero instrumentar. Entonces, para instrumentar ese código, yo le pongo el OpenTelemetry, ¿cierto? Instrumentador, en la instrumentación automática, que esto es un código, como les expliqué ahora, que está por encima de este, que es capaz de sacar toda la información. Eso es la instrumentación. El OpenTelemetry desarrolló un protocolo, el OpenTelemetry Protocol, que lo que hace es mandarlo a un colector y ese colector ya lo manda y lo almacena para finalmente poder ser consultada por un frontend de observabilidad, que ahorita se los voy a presentar. ¿Qué pasa también acá? Acá también tenemos que no solo nos interesa la información de la aplicación, necesitamos también la información de infraestructura. Es decir, yo quisiera saber una métrica que me diga cómo estaba la memoria de mi aplicación, mi memoria RAM,
cuando exactamente me falló esta aplicación. Entonces, es importante no solo tener la información de la aplicación, sino la información de la infraestructura. Y esto se logra también con el mismo protocolo desarrollado por OpenTelemetry. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Les voy a explicar el laboratorio. Vamos a ir al laboratorio en este momento. Y lo que les quiero explicar es que yo acá tengo un software de reservas, súper sencillo, ¿cierto? Si ustedes ven, yo tengo un controlador que me permite obtener los vuelos disponibles pasándole un origen. Es algo súper sencillo. A ver si puedo acercar. Ok, creo que ahí, no sé si se está viendo en el código. Ok, bueno. Listo, ahí ¿qué hace esto? Simplemente hace una petición a un servicio y ese servicio lo que hace, como yo les expliqué ahora en el diagrama, es hacer una petición de tipo HTTP, haciéndole una petición a un servicio externo de reservas y simplemente lo que me permite él es obtener los vuelos de reservas y esos vuelos de reservas, pues yo acá no estoy haciendo mucho desarrollo, yo simplemente los lanzo al log, ¿cierto? Y acá quiero lanzar al log el primer vuelo que me llegó. Entonces, es algo muy simple, miren que es una aplicación, miren que no tiene ningún código raro de anotaciones, de algo para recolectar la información, simplemente es un código productivo y normal. Ok, entonces, este código yo lo tengo desplegado. ¿Cómo lo tengo desplegado? Lo tengo desplegado en un ambiente de Kubernetes. Pues acá les muestro, esto es simplemente un ambiente de Kubernetes en el cual tengo desplegado las reservas y los vuelos. No hice todo el ejercicio pues completo, pero simplemente sé que con el componente de reservas y vuelos vamos a lograr el objetivo. Entonces, por una parte tengo reservas y por otra parte tengo vuelos. ¿Qué logro con esto? Entonces están desplegados y vamos a ver simplemente hacerle una petición. Todos conocen que podemos hacer una petición. Yo los tengo desplegados acá y voy a hacer una petición que me diga todos los vuelos disponibles desde Medellín. Entonces me dicen, desde Medellín hay un vuelo hacia Cali y me dice que la aerolínea es Avianca y que sale en esta fecha. Entonces, simplemente, miren que yo le estoy haciendo la petición, está funcionando sin ningún problema y yo puedo decirle que me dé un vuelo, por ejemplo. Bueno, vamos a mirar qué ha pasado con esta petición. Entonces, yo ya quisiera saber si en datos de telemetría ya tengo algo y podemos ver algo desde esta parte. Entonces, vamos a observar si yo ya tengo algunos datos. Si yo ya tengo algunos datos, denme un segundo. Ok, acá. Y este es un tablero, uno de los tableros de la telemetría. Entonces, vamos a ver este tablero que tiene este tablero en la telemetría. Entonces, lo primero que me interesa, yo les dije, lo primero que uno debe ver en el punto de vista de la observabilidad son las métricas. Es decir, ¿qué me está diciendo el sistema en este momento? Entonces, yo quiero ver las métricas, yo acá lo que les decía ahora, yo las métricas las debería de poder cruzar en un espacio de tiempo exacto. Entonces, yo quiero ver las métricas de los últimos 5 minutos. Entonces, si ustedes ven qué ha pasado en los 5 minutos, entonces, la tasa de peticiones me dice que acá se incrementó, efectivamente, donde dice las peticiones. Me dice que entre las 11:28 aproximadamente y 11:29, me dice que subió las operaciones por segundo, me dice que hay 0.25 operaciones por segundo. Es decir, esa es la cantidad de peticiones que alcanzaron a llegar. Me dice que no hay ningún error, ¿cierto? Miren que acá los errores se miden en código 500, me dice que no hubo ningún error. Me dicen que el tiempo promedio de cada petición, ¿cierto? Miren que acá estuvo como que el promedio fue 9.4 milisegundos y el tiempo máximo fue 19.1 milisegundos. Entonces, puedo darme cuenta acá inmediatamente si hay una petición que esté desfasada y me pueda estar dañando como el comportamiento de mi sistema. Me dice cómo está el uso del heap, de la memoria, es decir, cómo está esa memoria donde viven los objetos, que no la haya desbordado, porque si esto se empieza a crecer y me dice que está en un 90%, 95%, es algo riesgoso que vaya a pasar que mi contenedor se vaya a reiniciar. ¿Y qué va a pasar? Pues tal vez empiece a denegar acceso a mis usuarios.
¿Qué más me informa por acá? Me dice cómo está el heap de mi aplicación, cómo está el parent space, cómo está toda la memoria total de mi aplicación. Algo súper importante, yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado identificar errores. Les ha tocado identificar errores con temas de hilos, cuando un hilo se bloquea, cuando un hilo se está quedando y empieza a generar encolamiento de peticiones HTTP. Pues miren que acá yo puedo ver exactamente cuántos hilos tengo. Me dice que hay 15 hilos a la espera. Son los 15 hilos HTTP que tiene el pool de peticiones esperando conexiones HTTP. Me dice que hay 7 corriendo, ¿cierto? Y me dice que no hay ninguno bloqueado. Yo siempre me debería de preocupar por los hilos bloqueados. Entonces, si yo tengo toda esta información en un periodo de tiempo específico, y miren que yo acá, por ejemplo, podría seleccionar este periodo. Miren que yo acá lo estoy seleccionando y digo, venga, en este periodo que fueron las peticiones, dígame exactamente cómo estuvo todo. Y miren que ahí las gráficas se me actualizan exactamente a ese periodo de tiempo. ¿Qué más podemos ver acá? Podemos ver cómo fueron el comportamiento de los logs, es decir, cuántos logs de info se imprimieron durante ese periodo de tiempo, cuántos logs de error, cuántos logs de warning. Y si yo ya quiero ver esos, bueno, y hay muchas más informaciones, cómo se encuentra el garbage collector, cómo está toda la información del garbage collector, las clases cargadas, es decir, con todo esto, yo podría fácilmente encontrar un error. Entonces, ¿qué les quiero mostrar acá? Miren que yo acá seleccioné un periodo de tiempo donde empezaron a surgir peticiones y yo podría venirme tal vez a mirar los logs y las trazas de ese periodo de tiempo. Entonces, yo le podría dar acá, por ejemplo, venga, muéstreme los logs y las trazas de ese periodo de tiempo. Entonces, yo le digo, muéstrame los logs y las trazas y miren que el sistema acá me dicen, estas son las trazas, miren. Ah, bueno, yo di clic en ese periodo de tiempo, 6 peticiones, es decir, hice 6.8 peticiones en ese periodo de tiempo, exitosas. Es decir, hubo 6 peticiones en las cuales pudimos ver un comportamiento correcto del sistema y fueron los clics que yo di, ¿cierto? Que si doy acá un clic, pues, bueno, nos tocaría ver como los últimos 5 minutos. Miren, los últimos 5 minutos, pues acaba de hacer una petición que tal vez es a la que está tomando. Puedo ver cómo fue la traza de esa petición. Entonces, yo ya vi que hay vi que algo está pasando. Es decir, está pasando que el comportamiento está normal. Yo ya quisiera ver qué es lo que está ocurriendo normal en mi sistema. Entonces, yo puedo darle clic acá. Y si ustedes ven, miren que acá ya me va a mostrar todas las trazas de mi sistema. Entonces, primero que todo, les quiero mostrar algo muy ganador que él nos presenta, que es, por ejemplo, el Service Graph, ¿cierto? El Service Graph es, por ejemplo, él solito, sin yo, pues, digamos, pintar este gráfico, él me hace una representación de cómo es el sistema de dependencia o cómo es el gráfico de dependencia de mi aplicación. Entonces me dice, los puntos de entrada están siendo por reservas. Después de reserva le hace una petición a vuelos y después de vuelos le hace una petición a TestDB. Acá me dice, por ejemplo, el throughput, cuánto se está demorando vuelos en responder las peticiones, cuánto se está demorando TestDB en responder las peticiones. Entonces, con esto, yo podría, digamos, empezar a detectar ciertos comportamientos anómalos de mi sistema. Bueno, nos devolvemos donde estábamos. Acá, listo. Miren lo que yo ahorita les explicaba que eran las trazas. Entonces, primero las métricas nos dicen que algo ocurre. Luego las trazas, ¿dónde ocurren? Entonces, ¿cómo fue la traza de esta petición? Entonces, lo primero es que llegó una petición a reservas. Y en reservas hay un controlador, un REST service, que es /flight. En el /flight, vamos a ver qué ocurrió. Me dice que le hicieron una petición, que esta fue la URL de entrada de esta petición, y puedo verlo acá, que esta petición la hicieron para Medellín. Entonces, yo ya con eso podría decir, si está fallando, inmediatamente tengo los parámetros de entrada con los que falló, que generalmente no lo tenemos en un log. Entonces, la petición, si ustedes ven, le doy clic acá y me resuelve bien, ¿cierto? Pero me devuelve. Un segundo que acá me saco. Listo. Entonces, esa petición
entró por el Lastfly, que es ese servidor de aplicaciones. Posteriormente, se fue para el vuelos controlador, que como ustedes lo ven acá en el código, es el punto de entrada, ¿cierto? Vuelos controlador, y ahí llamó el método obtener vuelos por origen. Esto lo hizo como con la observabilidad, con el tema de la instrumentación. Yo no le hice nada, él lo hizo, digamos, automáticamente. Me dice exactamente cuánto se demoró en vuelos controlador, ¿cierto? Me dice cuánto se tardó en vuelos controlador. Me dice que después de vuelos controlador hizo una petición, salió de reservas y se fue para la aplicación de vuelos. En vuelos entró por un REST service que se llama activo origen y pasó ahí por diferentes capas hasta llegar a una que es la base de datos. Yo incluso podría ver en la base de datos cuál fue el query que él lanzó, cuál fue los parámetros que lanzó para ese query y si hay inmediatamente me daría cuenta cuál es la parte que está lenta de mi aplicación. Si ustedes ven acá, miren que acá me dice cuánto se tardó de tiempo en cada una de las solicitudes. Entonces, eso es cuando una petición es exitosa. Vamos ahora a hacer cuando una petición es errónea. Devolvámonos acá, ok, vamos a hacer una petición errónea, pues alguna que genere un error, y yo acá le quiero poner, por ejemplo, de Cali. Y yo le doy acá desde Cali, miren que él me retornó un error 500, y le puedo dar varias veces, miren que entré en un error. Entonces esto nos debería informar algo. Si yo me voy al sistema de métricas, ¿cierto? Yo quiero ver las métricas durante los últimos 5 minutos, miren que acá me dicen que está empezando a aparecer, si ustedes ven, acá en la página de errores está empezando a aparecer errores. Entonces, inmediatamente yo me debería de alertar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en mi aplicación están llegando errores? Si la memoria no está mal, si los hilos no están bloqueados, entonces, ¿cuál es el error? ¿Dónde está el error? Entonces, yo podría seleccionar ese espacio de tiempo y decirle, venga, muéstreme dentro de ese espacio de tiempo los logs y las trazas. Yo me vengo acá a mirar los logs y las trazas y miren todos los clics. Me dice, uy, durante ese periodo de tiempo hay 8.42 peticiones erróneas. Y yo podría mirar qué es lo que está pasando en ese periodo de tiempo. Miren que yo acá también puedo ver los logs. Yo los tengo integrados en la misma página, sino que el tablero está un poco pequeño. Miren que yo acá puedo y me dice que acá ocurrió un error. Miren, un error array this bounded section. Y miren que yo incluso podría saber en qué petición fue que ocurrió ese error. Yo acá puedo venir y puedo decirle, muéstreme dónde ocurrió el error. Entonces yo le puedo decir que me muestre dónde está el error yendo a este link. Miren que él me dice exactamente cuál fue la petición que falló, por dónde entró la petición, me dice que entró por reservas. Miren que yo acá me podría dar cuenta que esto no está fallando por vuelos, en vuelos respondo bien, falló exactamente en vuelos controlador. Y yo acá, si esto no me falla, acá inmediatamente quedó el log capturado. Entonces, me dice esa petición, ¿por qué falló? Me dice exactamente el punto. Y si ustedes miran, yo acá podría mirar los parámetros de entrada de esa aplicación y con esto podría tratar de replicar o de solucionar el problema. Con esto, otra cosa que no les mostré ahora es el Node Graph, ¿cierto? El Node Graph es exactamente pintarme cada uno de los lugares por los que pasó esa aplicación. Entró por reserva, luego se fue al controlador, luego hizo una petición GET, se fue para vuelos, en vuelos fue a la base de datos y retornó todo el flujo o todo el comportamiento del sistema. Eso es básicamente el resumen de métricas y observabilidad, el resumen de observabilidad con las métricas, las trazas y los logs. ¿Cómo se logra esto? Básicamente es supremamente fácil. Uno lo primero que tiene que definir es cuál va a ser su backend de observabilidad. Yo en este momento usé el backend de Grafana, ¿cierto? Que es un backend gratuito, pero hay otros que son, y este lo monté yo, hay otros que son como servicio. Dynatrace, Datadogs, que son muy buenos, pero son de pago. Yo quise montar este, que es un backend gratuito y es de Grafana. No se monta muy complejo y básicamente lo único que hay que hacerle a las aplicaciones es que al momento de desplegarlas, las aplicaciones se les indique que dentro de esa aplicación van a llevar un agente. Ese agente es el que lee la información. Y miren que yo acá les paso unas propiedades que dicen a dónde le quiero mandar esa información cuando la lea, que es a lo que les presenté ahorita en la arquitectura, que es el backend de observabilidad. Básicamente, esta es la charla de observabilidad y con esto pues damos por finalizado para escuchar si hay dudas, si hay
alguna pregunta por responder. Bueno, sí, por acá tenemos varias preguntas, Juan Pablo. Te las voy a leer. Vamos mirando entonces. Nos dice José Alfredo si es framework versus librería. Framework versus librería. No entiendo mucho la pregunta. De pronto era en el momento que estaba hablando. Sí. Bueno, igual si algo José nos puede por ahí recordar en ese momento y mientras tanto podemos ir mirando la otra pregunta que hay. Ok, ¿cuál es la otra? Santiago nos pregunta, ¿en qué se diferencia el monitoreo con la observabilidad? Básicamente el monitoreo, ¿cierto? Muchas veces hemos acostumbrado a tener un tablero de monitoreo, pero el monitoreo, cuando ocurre un error, ¿cierto? La observabilidad un poco más allá, que la observabilidad incluso nos permite empezar a predecir problemas. El monitoreo es algo muy estático. En el monitoreo, incluso como lo hemos visto desde el punto de vista, como lo hemos tenido en algunos sistemas, simplemente podemos ver métricas, pero no esas métricas las podemos cruzar frente a trazas y frente a logs. Entonces, ahí es donde el monitoreo se queda un poco corto. Yo creo que no es, incluso la observabilidad toma propiedades del monitoreo. Más o menos ahí te respondo, Santi. Bueno, ahí Santi que nos confirme si quedaron resueltas sus dudas. Sí. Tenemos otra de Dani Mejía. ¿Podemos tener efectos secundarios en nuestro sistema? Es decir, ¿puede llegar a afectar el rendimiento o aumentar el consumo de recursos de los componentes? No de los componentes, esto digamos es un proceso muy rápido. Igual obviamente hay que decir que esto consume recursos, ¿cierto? Si él está operando sobre mi sistema, él consume recursos. Pero que uno vaya a ver que haya un costo-beneficio, un trade-off, que me vaya más lo que me afecta que lo que me ayuda, realmente no. Es mucho más lo que me ayuda y pues esa porción pequeña que él aumenta tal vez de lectura y de consumo de red, enviando estos paquetes, pues puede ser mayor el beneficio y puede ser un trade-off que puede ser muy aceptado generalmente para todos los sistemas. Incluso es mucho peor no tenerlo, ¿cierto? O sea, si yo empiezo a decir, es que de pronto agrega un tiempo, pues en el momento que tengamos un error y no tengamos esto, ese tiempo se nos va a multiplicar por mucho. Listo, gracias, Juanpa. Bueno, esperemos entonces, por acá nos dice Julio César, ¿esas métricas son con Prometheus y la visualización con Grafana? Así, las métricas, sí, ¿cierto? Pero Grafana sacó otras dos. Digamos que el stack de Grafana para observabilidad son 3 herramientas. Prometheus para métricas, Loki para logs y Tempo para trazas. Entonces son como las 3 herramientas que Grafana, y son las 3 herramientas que yo monté acá en este stack. Entonces Prometheus me permite sacar métricas. Tempo me permite sacar trazas y Loki me permite ver los logs, que son los que en este momento, bueno, ya quitamos la pantalla, no importa, son los que ahorita les mostraba ya que eran los logs que nos recolectaba a través de Loki. Bueno, tenemos otra pregunta que nos hace Sebastián Cortés, que hay que tener en cuenta para integrarlo con Jagger. Sí, Jagger es digamos, uno de las herramientas propuestas también por la Cloud Native Foundation para manejar la observabilidad. Es una herramienta también de código abierto. Y Tempo, ¿cierto? La herramienta que maneja trazas de Grafana hereda de Jagger. Es decir, ellos están internamente integrados. Tempo, la que yo estoy usando, si ustedes de pronto en algún momento han interactuado con Jagger, van a ver que presenta las mismas trazas que Tempo, porque Tempo se hizo a partir de una herencia de Jagger. Bueno, y por acá José Alfredo también nos pregunta, para tu ejemplo, ¿la trazabilidad se hizo solo con contextos HTTP? ¿Qué pasa si voy de HTTP a AMQP? Y luego regreso a HTTP? ¿Cómo se mantienen las trazas en esos escenarios donde no puedo instrumentar? Bueno, generalmente ahí sí se puede, ¿cierto?, instrumentar, porque ahí es donde tenemos que mirar nuestra librería de instrumentación, generalmente con qué integraciones de librerías ya soporta. ¿Cómo lo podemos lograr? Es que ella maneja un correlation ID. Si fuera con AMQTP, lo que va a hacer ella es que en el mensaje que va a poner en Ravi, en Service Bus o en cualquiera, le va a poner el mismo correlation ID. Y cuando se desencadena en el otro componente, pues él va a interpretar ese mismo correlation ID para continuar el mismo proceso de la traza. Entonces, funciona igual,
con el tema de AMQTP como con muchas integraciones. Es decir, ahí uno en la documentación de la librería puede mirar todas las integraciones que soporta. Y si no la soporta, ahorita vimos que él también permitía hacer instrumentación manual. Soporta la instrumentación automática, que es la que él hace sin uno hacerle nada, pero si uno quiere hacer alguna instrumentación manual, porque la librería no lo soporta, uno también lo puede hacer. Listo. Bueno, tenemos todavía tiempito para preguntas, pero acá tenemos otra que nos dice Luis Alejandro Torres. ¿Cómo hiciste para que el código se pudiera observar? Ah, sí. Si quieres, ¿me puedes volver a subir la pantalla? Es simple. Sí, gracias. Simplemente para que el código se pudiera observar es que al momento, ustedes saben que por ejemplo en Java, pero en .NET, en Node.js o en cualquiera, ustedes siempre ejecutan un comando al momento de levantar la aplicación. Ustedes dicen, por ejemplo en Java -jar, le dicen cuál es el jar, e inmediatamente le pasan este otro parámetro que se llama -java agent. En el Java agent se le pasa la librería que, como les expliqué ahora, es la que se pone por encima de tu código y es la que empieza a sacar toda esa información y empieza a mandarla a este servicio que defino acá. Básicamente esa es la manera. Listo. Bueno, y David nos pregunta, ¿qué implica agregar observabilidad a un proyecto en términos de tiempo de desarrollo? ¿Tiene alguna desventaja? Generalmente no es un proceso costoso, ¿cierto? Esto es un proceso que, como vemos, las herramientas ya están construidas, es usarlas. Es un tema de configuración, pero impacta el proceso de desarrollo para nada. El proceso de desarrollo sigue intacto, no hay que cambiar arquitectura, no hay que cambiar nada. Esto es algo que está por encima, entonces no impacta en absoluto el código. Agregaría un pequeño espacio de tiempo al proceso tal vez de despliegue de la aplicación, que sería hacer esta configuración que se hizo, pero tampoco es una configuración muy costosa, por decirlo así. Si vieron, pues esta configuración no me tardó mucho pues en montar todo el stack y en montar el laboratorio para acá. La verdad es que no tenerlo creo que es la peor desventaja para un proyecto. Bueno, y también nos pregunta por acá José Luis Valderrama, ¿cómo se puede integrar con el stack ELK? El stack ELK, Elasti, Kibana, ¿cierto? Y Logstash, ese es el stack ELK. Básicamente, ahí con lo que lo que generalmente hacemos con este stack es muchas veces ver la parte de logs y en algunas partes de métricas preconfiguradas por uno. Yo no sé si el ELK a hoy ya soporta la observabilidad. Lo desconozco y no sé si ya ELK está soportando el tema de trazas, que es como el complemento importante ahí. Bueno, y por acá tenemos una última pregunta. Bueno, nos dice Jorge Alberto Aguilar, Elastic versus Tempo, Loki, Prometheus. Elastic. No entiendo la pregunta. Debe ser el stack de Elastic. No sé, no la entiendo. Vamos a ver que si de pronto Jorge nos puede ampliar un poquito para que quede más clara la pregunta. Bueno, y también te agradece, que muy buena tu charla, eres un crack. Entonces, muchísimas gracias, Juan Pablo, por compartir todo ese conocimiento aquí en este espacio. Por favor, dejen sus comentarios. No se olviden que a la 1 seguimos entonces con nuestras charlas, a todos cordialmente invitados. Y Juan Pablo, no, nada. Ay, bueno, sí, por acá tenemos otra preguntita. Juan, si el tema es tan simple de instalar, ¿alguna razón por la que los proyectos no cuentan con él o es por la novedad? Creo que el tema tampoco lleva mucho tiempo en el mercado, ¿cierto? El tema también es relativamente nuevo. Relativamente, o sea, ya lleva un cierto tiempo en el mercado. Creo que es más por sacar ese tiempo, ¿cierto? Muchas veces a estos temas no se le ven la necesidad hasta que realmente vemos que nos está fallando algo y necesitamos esto. Entonces, yo creo que este tema debería incluso dejarse desde un documento de arquitectura que debería el software al momento de desplegarse tenerlo, porque no tenerlo, como lo vemos, es un problema. Super Anita por acá nos está diciendo, o meterle observabilidad a todo. Bueno, no tenemos por acá más preguntas. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias pues a todos por asistir a este espacio y gracias por compartir tanto conocimiento. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.